razón de mi adoración. Eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Y no hay nadie como tú. Y no hay nadie como tú. Un aplauso fuerte a Cristo. No hay nadie como nuestro Dios. Jesucristo es nuestro Dios. Y así, Señor amado, te presentamos estas ofrendas, diezmos, lo que los hermanos hayan traído, Señor. Te pedimos que lo recibas y que tú sigas bendiciendo a tu pueblo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Bienvenidos una vez más. Yo también les doy la bienvenida como pastor de este rebaño. A cada uno de ustedes y a las visitas, sean todos bienvenidos en este día, en esta tarde. Y vamos a escuchar palabra de Dios en esta tarde. No sin antes dar unos pequeños anuncios. Pues ya se va a terminar el año y tenemos, ¿verdad?, algunas actividades y estamos, ¿verdad?, planeando el día último del mes, que es viernes, que es el día 31, ¿verdad? Ese día vamos a estar aquí despidiendo el año y vamos a tener una cena especial de fin de año para que todos lleguen y podamos despedir aquí el año, el último día aquí. Así es que vamos a tener esa actividad aquí, una cena que vamos a estar aquí nosotros celebrando, despidiendo el año, para que todos lleguen a celebrar junto con nosotros despedida de año, el último día aquí en este lugar. Y bueno, pues vamos a la escritura, a la enseñanza del día de hoy, ya que el tiempo avanza y queremos aprovechar bien el tiempo. Y vamos a el libro de 1 Corintios capítulo 10, versículo del 1 al 4. Y yo le puse por título a esta enseñanza, Cristo la fuente inagotable. Cristo es la fuente inagotable. Vamos a hablar de el agua, que es el sustento para todo ser humano y para todo animal y para toda planta. Y vamos a estar hablando de esos dos elementos, del agua y del alimento también, pero más del agua, porque ese es el título. Cristo, la fuente inagotable. En 1 Corintios capítulo 10, versículo del 1 al 4, vamos a leer. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. En el Antiguo Testamento, cuando venía el pueblo de Israel por el desierto, ya que sabemos que Moisés sacó a su pueblo de Egipto, ya que estaba esclavizado por más de 400 años, y por mano de Moisés, Dios sacó a Egipto abriendo el mar Rojo, cruzando el mar en seco. Iban por ese desierto y primeramente les dio hambre, se quejaron. Dios les mandó alimento espiritual, que era el maná. Por eso dice que comieron el mismo alimento, era el maná que descendía del cielo. Era un alimento que Dios les mandaba cada mañana y ellos lo iban a recoger al campo, y de ese alimento ellos lo cocinaban y hacían tortas, hacían comida. Y ese fue el alimento por 40 años. Dios siempre le estuvo dando ese alimento hasta que llegaron a la tierra prometida. Entonces, de eso está hablando este capítulo 10, del alimento que Dios les mandaba por 40 años. Y dice que todos comieron de ese alimento. Y también dice que bebieron de la agua
y esa agua, aquí está hablando que el alimento ese era el alimento espiritual y el agua también era el agua espiritual. Dice que había una roca que por todo ese peregrinaje en el desierto lo seguía. Y esa roca era Cristo, esa roca tipificaba a Cristo. Y cuando tenían sed, Dios les tenía esa roca, donde de esa roca Moisés iba y la golpeaba y salía agua. Entonces, esa roca tipifica a Cristo y esa agua es el agua espiritual de la cual vamos a estar hablando en esta enseñanza, el agua espiritual. La fuente inagotable es Cristo y el agua espiritual es Cristo también. En Números capítulo 20, versículos del 7 al 11, vamos a ver ahí lo que estamos hablando de la roca que lo seguía. Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú, Aarón, tu hermano, y habla a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. Y les sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunió Moisés y a Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Pero aunque salió agua de la peña, vamos a seguir leyendo, ¿verdad? Y Jehová dijo a Moisés, bueno, aunque y salió agua de la peña, no sé hasta dónde les dije, hasta el 11, ¿verdad? Ok, era hasta el 11, no al 12. Si usted se da cuenta, si usted lee detenidamente, Dios le dijo a Moisés, háblale a la peña. No le dijo golpea la peña, porque anteriormente, antes de esta vez, le dijo que golpeara la peña 2 veces, porque la Biblia registra que 2 veces la peña dio agua. Y la primera vez le había dicho, golpea con tu vara la peña 2 veces y esa peña va a soltar agua. Pero en esta ocasión, ya el pueblo había cansado a Moisés porque era un pueblo rebelde y era un pueblo incrédulo. Y ya Moisés estaba cansado y le agotaron la paciencia y en su enojo por el pueblo golpeó a la peña, cosa que Dios le dijo, háblale a la peña. Y ahí fue donde desobedeció Moisés a Dios. Porque Dios lo que quería era glorificarse en delante del pueblo, de que solamente le dijera a la peña, suelta agua. Y la peña iba a soltar el agua solamente con que le hablara a la peña. Porque eso fue lo que le dijo en el versículo anterior, no recuerdo uno anterior, otro o 2 versículos anteriores, donde dice, háblale a la peña. Y Dios y Moisés golpeó la peña. Y eso le contó como rebeldía. Dice, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y habla a la peña. No dijo golpea a la peña. Habla a la peña. Dice, a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. En otras palabras, a todo el ganado. Pero en el otro versículo dice que golpeó la peña. Y después del versículo 11 que leímos, dice que Dios habló a Moisés y dijo, por cuanto fuiste rebeldes, por cuanto no obedeciste, no me glorificaste delante del pueblo, por lo tanto no vas a entrar a la tierra prometida. Y no entró Moisés a la tierra prometida por la rebeldía, porque desobedeció a Dios solamente en que golpeó la peña y no le habló, cosa que Dios le dijo, solamente háblale. Entonces, a veces tenemos que tener mucho cuidado, porque la palabra de Dios es recta, la palabra de Dios es justa, y la palabra de Dios se tiene que cumplir tal como Dios dice. No tenemos nosotros que cambiar la palabra. No podemos nosotros decir, a lo mejor si yo hago esto que sea contrario a la palabra o que se parezca más o menos a lo que Dios dice que debe de ser, cuando nosotros le ponemos o le quitamos un poquito, ya nosotros estamos desobedeciendo y nos va a ir mal. Porque aquí solamente era que le hablara a la peña.
Y ahí es donde falló Moisés. Por causa de golpear la peña, no entró a la tierra prometida. Bueno, pero sí dio aguas. Sí dio aguas porque Dios, como quiera, estaba en el asunto. Pero no entró Moisés a la tierra prometida. Entonces vemos aquí de que la peña, de la cual habla Corintios, capítulo 10, era Jesucristo, tipificaba a Jesucristo. De eso vamos a estar hablando, de la fuente inagotable. El agua, así como el alimento, son dos elementos fundamentales para el sustento del hombre. Sin agua no podemos vivir y sin alimento tampoco. Usted sabe que si no comemos, no sobrevivimos. Si no tomamos agua, menos, porque el agua es más importante que el alimento. Podemos estar sin tomar agua a lo mejor 3 días y ya después tenemos que tomar agua. Pero alimentos sí podemos dejar de comer largos días y el cuerpo sobrevive. Pero el agua es más esencial para sobrevivir. Entonces, es muy importante entender de que necesitamos el agua constantemente, más que el alimento. Tú puedes ayunar, pero tienes que tomar agua. Porque hay algunas iglesias que ayunan, pero dicen que no pueden tomar agua porque para ellos piensan que eso es no ayunar. Y el ayuno es no comer. El ayuno es no comer alimento sólido. Pero sí se puede tomar agua porque el agua no te va a sustentar el cuerpo, simplemente te va a quitar la sed. Entonces, es más esencial el agua que el alimento, pero vamos a estar hablando de las dos cosas. Y Jesucristo menciona estos dos elementos fundamentales hablando de su persona, porque Él es Dios. Jesucristo es Dios. Y Jesucristo habla de Él, de que Él es el pan de vida y que Él es el agua que sacia nuestra sed. Entonces, Jesucristo habla de sí mismo como el agua y como el pan, como la comida. Pero esto es espiritual. Y vamos a estar hablando, porque en el capítulo 6 de Juan habla de que Él es el pan. Pero vamos primeramente a Hebreos, capítulo 1, versículo 3. Donde dice que Él es el que sustenta todas las cosas. Dice, el cual, hablando de Jesucristo, siendo el resplandor de su gloria, de la gloria de Dios, y la imagen misma de su sustento, que sustenta, dice, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En las primeras frases dice que Él es el que sustenta todas las cosas. Jesucristo es el autor de todo lo que hay en el mundo, porque Él es el verbo. Él es el que creó el universo. Él es el creador. Sabemos que Padre, Hijo y Espíritu Santo son Dios. Pero Jesucristo dice que es la palabra, el verbo encarnado, y Él es el que sustenta todas las cosas. Él es el que nos da sustento. Él es el que nos da vida. Por eso usted está vivo, por causa de Jesucristo. Porque Jesucristo es el dador de la vida. Y vamos a Juan capítulo 6, versículo 35, donde ahí habla de sí mismo como el alimento y el agua. Jesús les dijo, Jesús está hablando con los fariseos, y Jesús les dijo a los fariseos, dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Usted se da cuenta, está hablando de dos elementos de los que estamos hablando. Yo soy el pan de vida. Dice, y el que a mí viene nunca tendrá hambre. Está hablando de un hambre espiritual. Porque hay personas en este mundo, que tienen hambre de muchas cosas. Quieren fama, quieren riquezas, quieren poder, quieren toda la vanidad de la vida. Pero Jesucristo es el que nos sustenta, es el que nos alimenta, porque en realidad hay gente que tiene de todo, pero no es feliz. Hay gente que es rica, pero no es feliz. Hay gente que tiene abundancia, pero no es feliz y no tiene paz. Porque Jesucristo es el que da la paz.
Dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Entonces hay gente que quiere tener de todo menos a Jesús, y aunque tengan de todo en esta vida, van a estar vacíos. Porque Jesucristo dice claramente, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. En otras palabras, cuando nosotros venimos a Cristo, ya no nos afanamos por las cosas del mundo. Ya no estamos ansiosos de tener y tener y tener, de querer amontonar. Ya no estamos ansiosos de querer tener poder, de querer tener muchas cosas, porque con Jesucristo lo tenemos todo. Y la gente que no conoce la palabra de Dios, que no tiene a Cristo, su pensamiento es tener en abundancia en esta vida, cuando en esta vida en realidad todo se va a quedar cuando nos vayamos de este mundo. Pero el otro elemento también dice allí, dice, el que a mí viene, hablando del pan, que yo soy el pan, dice, nunca tendrá hambre. Y el otro dice, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El que cree en Jesucristo no va a tener sed espiritual. Ya la gente va a tener paz. Las personas que no tienen paz, en realidad tienen sed de muchas cosas, tienen sed espiritual. Pero cuando tenemos a Jesucristo, cuando creemos a Jesucristo, Él es el que calma nuestra sed. Entonces vamos a tener paz, entonces vamos a tener gozo, entonces vamos a tener alegría porque tenemos a Jesucristo en nuestro corazón. Lo tenemos todo con Jesucristo. Él sacia nuestra hambre espiritual y sacia nuestra sed espiritual. Antes de yo venir a Cristo, yo tenía muchos afanes, yo tenía muchas creencias erróneas, pero ahora que conozco a Jesucristo, ya todo lo que mis afanes que yo tenía antes, todos se quedaron en el olvido, porque ahora con Jesucristo ya estoy completo. Con Jesucristo tengo una familia que Dios me ha dado, tengo lo que yo tengo, lo tengo por Él, porque Dios me ha dado todo lo que tengo, y estoy agradecido con Dios. Tengo la paz que allá afuera nunca encontré, la encontré en Jesucristo. Tengo el gozo, tengo la paz, tengo todo lo necesario con Jesucristo, no me hace falta nada. Tengo salud, todo lo que necesito lo tengo en Cristo. Entonces ya no tengo que afanarme por otras cosas. Ya no tengo que preocuparme por cosas del mundo, por cosas que antes me preocupaba. Ahora solamente lo que quiero es agradar a Dios y esperar en Él día con día de que Él será todo mi sustento para mí, para mi familia y para la congregación. Si todos pensamos de esa manera, no vamos a tener sed de cosas del mundo. No vamos a tener hambre de cosas que el mundo ofrece. Porque en Jesucristo ya lo tenemos todo. Solamente hay que venir a Él, creer en Él, y Él es el que sacia toda nuestra ansiedad, sacia toda nuestra sed, sacia nuestra hambre. ¿Cuántos dicen amén? Porque en un momento siento que estoy solo. Sabemos que esto que está hablando Jesucristo aquí, está hablando de algo espiritual. Como también dijo en el verso, si seguimos más adelante en ese capítulo, en el verso 53 al 55, allí sigue hablando de ese mismo capítulo, de que Él es el pan y que el que coma de Él y beba de Él va a ser saciado. Dice, Jesús les dijo, hablando de los fariseos, dice, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Todo esto que está hablando Jesucristo es espiritual. Es de lo que estamos hablando. Pero los judíos, los fariseos, no entendían sus palabras. Ellos creían que Él literalmente decía, coman mi carne literalmente y beban mi sangre. Y después de estos versículos, más adelante dice que todos se apartaron, ya no seguían con Él, porque pensaron que Él estaba hablando de sí mismo, como que hay que comer su carne y hay que beber su sangre. Pero Él estaba hablando de la sed espiritual que el mundo tiene y del hambre espiritual que el mundo tiene,
que el que viene a Él, su hambre va a ser saciada. El que cree en Él, su sed va a ser saciada también. Pero aquí ellos no entendían. Acuérdense que en el mundo espiritual las cosas son espirituales, no son literales. Y es por eso que no entendían a Jesucristo, porque Él pensaba que estaba hablando literalmente. Ellos pensaban que Él estaba hablando literalmente de comer su carne y de beber su sangre. Y un ejemplo de comer su carne y beber su sangre es cuando nosotros celebramos la Santa Cena. Aquí cada fin de mes, cada domingo último del mes, nosotros estamos celebrando la Santa Cena. Y cuando nosotros tomamos el pan, tipifica su cuerpo, comemos el pan y luego bebemos la copa, que es el vino, que es jugo de uva, tipificando la sangre de Cristo. Y eso es símbolo de comer su carne y beber su sangre. Pero eso lo hacemos solamente en memoria de Él, para recordar de que Él murió en la cruz por nosotros, por nuestros pecados. Y cada vez que nosotros celebramos la Santa Cena, estamos haciendo memoria, como Él mismo dice, de que hagamos memoria de Él. Porque por eso Él vino a este mundo a morir por todos los pecadores. Y eso es hacer memoria. Cuando comemos el pan, bebemos el vino, hacemos memoria de que Él sufrió en la cruz por nuestros pecados. Y de eso está hablando aquí. El que no come mi carne y bebe mi sangre, no tendrá vida eterna. Entonces, es necesario venir a Él, creer en Él, para tener vida eterna, porque Él es el que sacia el hambre y sacia la sed de toda persona. Pero muchos no quieren venir a Él porque piensan que el mundo ofrece más, y lo que ofrece el mundo, hermano, es pura vanidad. Lo que el mundo ofrece es pasajero, lo que el mundo ofrece no es eterno, porque todo es vanidad en esta vida. Pero lamentablemente la mayoría de las personas piensan así. Viene la fiesta de Navidad y para ellos es tomar y comer. Para ellos es emborracharse, es celebrar, emborracharse con mucha comida y con mucho vino y con mucha cerveza. Y para ellos eso es Navidad. Pero para nosotros los hijos de Dios, Navidad es Jesucristo en nuestros corazones. Para mí la Navidad vino cuando yo acepté a Cristo hace 25 años atrás. Esa fue mi Navidad y desde entonces yo tengo a Jesucristo en mi corazón. Día con día yo estoy celebrando Navidad. Porque Navidad es Jesucristo. Navidad quiere decir buenas nuevas de salvación. Jesucristo vino a este mundo a dar su vida por todos, y todo el que le recibe encontró la salvación, encontró el agua y el alimento que nuestra vida espiritual necesita. Por eso dice Jesucristo, cuando Satanás vino a tentarlo, cuando él estaba ayunando por 40 días, le dijo: haz que estas piedras se conviertan en pan. Y dice Jesucristo: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque necesitamos la palabra de Dios para alimentar nuestro espíritu. Ahora mismo usted está comiendo el pan de vida, usted está comiendo a Jesucristo, que es la palabra. Él es el verbo encarnado. Entonces, usted que está aquí escuchando, usted se está alimentando con el pan, con la palabra de Dios. Es el pan que está ahorita fluyendo y está alimentando a este hombre espiritual que llevamos dentro, porque este hombre espiritual se alimenta de la palabra de Dios. Entonces, estamos ahora mismo comiendo el pan, que es Jesucristo, la palabra ya escrita. Y hablando literalmente, ahora vamos a hablar literalmente de lo que es el agua. El agua es un elemento que no solo para el ser humano es indispensable, sino también para los animales y para las plantas. Dice el Salmo 1 y versículo del 1 al 3, que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Así es bienaventurado el hombre que teme a Dios.
Dice que es como un árbol que está junto a las corrientes de aguas. El árbol que está junto a las corrientes donde el agua siempre está corriendo, siempre está fluyendo, siempre va a estar verde y siempre va a estar dando fruto. Y así es el hombre o la mujer que tiene a Jesús, que ha aceptado a Jesús como su Salvador. Es como un árbol que está plantado junto a las corrientes de aguas y siempre va a estar verde y siempre va a estar dando fruto. Esa es la bienaventuranza de una persona que ha venido a los pies de Cristo, porque Él es el agua que nos sustenta día con día, que está fluyendo siempre en nuestras vidas y nos está alimentando y nos está haciendo que demos frutos y siempre estaremos verdes. Porque el agua que necesitamos la tenemos siempre a nuestra disposición, está allí, al lado nuestro, allí con nosotros, como un árbol plantado, sustentando sus raíces con el agua que está constantemente corriendo. Así es la fuente de Jesucristo en nuestras vidas. Constantemente nos estamos alimentando de su poder, del agua que Él fluye. El mensaje del viernes que trajo el hermano Héctor es un mensaje también que tiene que ver con esta enseñanza, porque de ahí yo más o menos traje también el ejemplo, porque la enseñanza que él trajo, para los que estuvieron aquí, los que escucharon el mensaje, era de que somos recargables, que así como un celular que tú cargas para que tenga batería, que cargue batería, así nosotros debemos de siempre recargarnos conectados con el Señor, conectados con Dios. Tenemos que siempre estar conectados con Dios, porque así nosotros nos estamos recargando constantemente. Y de ahí también yo traje el ejemplo de que somos, Jesucristo es la fuente inagotable y nosotros tenemos que estar conectados con Jesucristo para que el agua de la cual Él fluye constantemente nos esté saciando y nos esté llenando constantemente. Así como el cargador está dando energía a la batería del teléfono, así nosotros también tenemos que estar pegados a Jesucristo para que constantemente Él nos esté dando de su agua. Él es el agua inagotable. Dice que el que cree en Él va a ver en su interior aguas que salten para vida eterna, y ahorita lo vamos a leer. Hablando del agua literal, el junco es una planta que vive en el agua. Sus raíces tienen que estar sumergidas en el lodo, si no, no sobrevivirá. Y con todo eso, algún día se va a secar, porque nada en este mundo es permanente. El junco, si usted conoce los juncos, es la planta que está en el agua. Son unas como plantas que crecen así grandes y están en los lagos. Aquí, por ejemplo, hay muchos lagos donde trabajamos muchos de nosotros. Y ahí en esos lagos crece esa hierba que son juncos. Es así como si fueran pastizales grandes. Y esa hierba está entre el agua, pero está agarrada del lodo. Está agarrada entre el lodo. Y si esa planta no está entre el agua, no sobrevive, porque esa planta tiene que estar sumergida en el agua. Pero algún día se va a secar como quiera, porque no va a ser eterna la planta. Se seca como quiera, aunque esté entre el agua. Pero hablando de nosotros, hablando de los hijos de Dios, nosotros que somos hijos de Dios y nuestra fuente inagotable es Jesucristo, mientras estemos conectados con Jesucristo, no somos como juncos, porque yo estuve buscando en la Biblia hace como unos 3 días yo estuve leyendo, y yo no sé en qué pasaje de la Biblia encontré de los juncos, por eso me vino a la mente y escribí del junco. Y yo no recuerdo si fue en uno de los profetas, o fue en Job, o en un salmo, no sé dónde leí yo, donde habla del junco, que el junco, aunque esté entre el agua, también algún día se va a secar, también se seca. Pero no encontré la cita bíblica, pero lo voy a encontrar un día de estos para así asegurarme de que sí está en la Biblia, porque yo lo estuve leyendo. Pero nosotros, los hijos de Dios, que dependemos de Dios, que Jesucristo es nuestra fuente inagotable, nosotros no nos vamos a secar como el junco, que aunque esté en el agua se seca. Nosotros no nos vamos a secar, porque mientras estemos conectados con Cristo, Él es la fuente inagotable.
El problema es que a veces nosotros nos desconectamos de la fuente y nos vamos a secar y nos vamos a desanimar y vamos a tener sed. Oh, si está en Job, así que bueno que lo encontraste. Yo lo busqué en la concordancia y no lo encontré. Dice, ¿crece el junco sin lodo? Aquí es hablando, ¿verdad? En el libro de Job. El junco crece en el lodo, por eso está diciendo, ¿acaso crece el junco sin lodo? ¿Crece el prado sin agua? Dice, aún en su verdor y sin haber sido cortado, con todo se seca, primero que toda hierba. Es lo que yo les estoy hablando. Yo sabía que lo había leído, pero no sabía dónde. Qué bueno que allá tenemos un experto allá atrás, el hermano Victoriano. Dios lo bendiga, porque yo sé que él hace mucho trabajo allá, él es calladito, pero está haciendo bastante trabajo allá atrás, que Dios lo bendiga. Entonces aquí dice que tales plantas son, ¿verdad? Estas plantas se secan aunque estén entre lodo. Allí deben de estar, allí sobreviven, pero con todo y eso se secan. Dice, tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá. Si ya me acordé por qué la encontré, porque yo estaba buscando en la concordancia los que se olvidan de Dios. Y creo que traje una enseñanza sobre esto la semana pasada. Y de eso estaba buscando, de los que olvidan a Dios. Tal es la esperanza del que se olvida de Dios, que aunque estén entre el lodo, aunque estén sumergidos en el agua que debe estar el junco para que sobreviva, con todo y eso se seca, pues así también hay personas que cuando olvidan a Dios también se van a secar, también se van a desanimar, aunque estén entre los juncos, aunque estén entre el lodo, pero nunca nos olvidemos quién es nuestro hacedor. Nunca nos olvidemos que nuestra fuente es Jesucristo. Si nos desconectamos de Jesucristo, como el mensaje del hermano Héctor, estar conectados con Dios es estar constantemente meditando en Dios. Si yo soy hijo de Dios, yo constantemente estoy meditando en Dios. Yo constantemente estoy meditando en su palabra. Yo sé que tengo que orar, y yo sé que tengo que leer la Biblia, y yo sé que tengo un compromiso con Dios, y yo sé que tengo que dar buen testimonio. Entonces mi pensamiento está día con día pensando en que soy hijo de Dios, y que tengo que estar conectado con Dios de un modo u otro. Si voy a buscar en la Biblia, en el teléfono, porque ahorita el teléfono es el que nos está sacando a veces, el que nos desconecta a veces de Dios. Y a veces tú te metes en el teléfono en cosas que no son de Dios, y entonces te vas a conectar, como decía el hermano Héctor en su enseñanza, a una fuente equivocada. Entonces te desconectas de Dios cuando te pones a ver cosas que no debes de ver en el teléfono, y entonces te metes en aplicaciones que no son de Dios, y entonces nos desconectamos con Dios, y entonces la fuente donde tú vas a estar alimentando va a ser diferente, entonces te vas a secar. Es como si te fueras, si te fueras a envenenar con cosas que te pueden hacer daño, que no tienen que ver con Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado para que nosotros como hijos de Dios, siempre que tenemos que entender que somos hijos de Dios y que tenemos que estar conectados con Cristo. Siempre tenemos que estar conectados día con día con nuestro Dios. Uno siente cuando las cosas no son de Dios. Uno siente cuando tú estás en el teléfono y ves cosas que tú sabes que el Espíritu que está en ti y el Espíritu Santo te dice, esto no lo debes de ver. No bajes esta aplicación. No puches ese botón, porque eso te va a contaminar y te va a desconectar de Dios. Y si nosotros le hacemos caso más a nuestra curiosidad, nos vamos a meter en aplicaciones y después nos vamos a desconectar de Dios y nos vamos a conectar a fuentes diferentes que nos van a secar, nos van a desanimar. Y luego dices, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué ya no quiero ir a la iglesia? ¿Por qué ya no quiero leer la Biblia? ¿Por qué no quiero ver a los hermanos? ¿Por qué no quiero hacer esto? Porque ya te desconectaste de Dios y te estás conectando a otras fuentes. Te estás conectando a cosas que no edifican, sino que antes te están dañando tu vida espiritual. Por lo tanto, si así seguimos, poco a poco nos vamos a ir alejando de Dios y después ya no quieren llegar ni a la iglesia, porque ya están conectados en unas fuentes que no son de Dios.
pero la fuente de Dios es una fuente inagotable. La fuente de Cristo es una fuente que siempre nos va a dar vida. Siempre vamos a estar animados. Cuando estamos conectados con Cristo, siempre vamos a estar animados, siempre vamos a estar de buen ánimo y vamos a ser de bendición a los demás. ¿Por qué? Porque estamos conectados con la fuente que da vida. En cambio, si nos desconectamos, no vamos a ser ni de bendición ni para nosotros ni para los demás. Tenemos que tener mucho cuidado, porque hoy en día la tecnología nos puede absorber, nos puede desconectar de Dios y nos podemos ir secando y secando como una planta cuando ya necesita agua. Que poco a poquito las hojas se chupan las hojas y se van chupando y chupando y las ramas se van cayendo y en pocos días ya esa planta está a punto de morirse. Necesitamos el agua que fluya. Hay unas plantas, como yo soy jardinero, hay unas plantas que bien fácil reviven. Hay unas plantas que tú las ves ya bien tristecitas, ya dices, esta ya está para morirse. Pero tú le echas agua y en 2 horas esa planta está como que nada le pasó, porque se está secando por falta de agua. Yo ahí en la casa tengo unas matas de chile que un primo mío me dio unas semillas y las planté. Y cuando hace mucha calor yo tengo que echarles agua todos los días. Todos los días esas plantitas necesitan agua porque el sol las oprime. Entonces yo les echo agua en la mañana, porque si no, el día que no les echo agua en la mañana cuando me voy a trabajar, en la tarde cuando llego ya las hojitas están bien tristecitas, ya la planta está ya para morirse. Pero yo en la tarde le echo agua cuando regreso y en 2 horas ya no se nota que esa planta estaba muriéndose. Así somos nosotros. Cuando tú te estás conectando a fuentes que no es de Dios y ves que te estás secando, ves que te estás enfriando y que poco a poco ya no te interesan las cosas de Dios, tienes que desconectarte de esas fuentes y conectarte con la fuente que es Jesucristo. Vuelve otra vez al primer amor, como dice en Apocalipsis. Vuelve a hacer las primeras obras, vuelve a leer la Biblia, vuelve a orar, vuélvete a conectar. Y así como esa planta que está a punto de morirse, cuando te conectas con Dios en arrepentimiento, en humillación delante de Dios, es como la planta que se le echa agua y en 2 horas ya estás ya como una planta que nada le pasó. Pero hay que reconocer, necesito la fuente verdadera. Necesito a Cristo. He dejado de tomar de la fuente inagotable, he estado en otras fuentes y me estoy secando y necesito la fuente que es Jesucristo, que esa sí me sacia, esa sí me llena. Y tenemos que ser sabios, hermano, porque a veces ni nos damos cuenta. A veces pasa un día, pasan 2 días, pasan 3 días, pasa una semana y nosotros bebiendo de otras fuentes, enchufados en otras cosas. Y si no nos damos cuenta, a la larga nos vamos a secar, nos vamos a morir, nos vamos a desanimar. Si tú sigues conectado a la fuente que es Jesucristo, a la fuente inagotable, yo te aseguro que siempre vas a estar vigoroso y verde, como dice la Biblia. Siempre vas a estar dando frutos, siempre la gente te va a ver como una persona ejemplar. De lo contrario, no vamos a dar testimonio. Todo depende de nosotros, dónde estamos conectados, en qué fuente estamos nosotros saciando esa sed que tenemos. Todo depende de nosotros porque ya Jesucristo hizo todo en la cruz. Ahora nos toca a nosotros ir a la fuente verdadera, ir a la fuente que da vida eterna, que sacia esa sed, esa hambre que nosotros día con día debemos de estar saciándonos porque Jesucristo es la fuente inagotable. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tenemos que estar conectados a esa fuente. En Juan capítulo 1, versículo 16, allí habla de la fuente, allí habla de Jesucristo, de la plenitud. Dice, porque de su plenitud tomamos todos. ¿Tomamos qué? El agua de la que estamos hablando. De su plenitud, de la plenitud de Cristo, tomamos todos. ¿Qué es plenitud? Todo. Plenitud quiere decir todo. Jesucristo es el todo en todos. Por eso de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Él es el agua y de él estamos tomando todos, así como en el libro de Corintios dijo el apóstol Pablo que el pueblo de Israel todos tomaron del agua, todos comieron el pan. Así también Jesucristo es de su plenitud que todos tomamos.
Todos tomamos del agua que Él da. Y gracia sobre gracia, la gracia de Jesucristo siempre está en nosotros, fluyendo y fluyendo, porque la gracia de Cristo es inagotable. La gracia de Cristo es cada mañana, cada día estamos en la gracia, y Jesucristo con su gracia nos sustenta día con día, momento tras momento en esta vida. Mientras estemos conectados, vamos a estar siempre saciados de Cristo, alimentándonos, bebiendo de esa agua, que es lo que necesitamos todo ser humano. En Salmo 36, versículo 78, también allí habla, 7 y 8. Salmo 36, versículos 7 y 8. Aquí habla estos versículos muy bonitos. Dice, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán, dice aquí, serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Cuando tú te deleitas en el Señor te está abrevando, dice allí, dando el agua que necesitamos, de la fuente de sus delicias. Hay un versículo en un salmo que dice, deleítate así en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Si tú te deleitas en Dios, Dios te va a estar dando el agua constantemente, te está abrevando, y de su torrente tú vas a disfrutar de sus delicias, te vas a estar saciando constantemente. Ese es el agua que todos necesitamos. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmo 37:4. Él es el que nosotros, a la fuente que siempre tenemos que ir. Hay que deleitarnos en Dios, hermano. Cuando tú vas a orar, tú te debes de deleitar en Dios. Cuando tú cantas alabanzas al Señor, tú te tienes que deleitar en lo que tú estás cantando. Aquí cuando empezamos hace rato la adoración, la alabanza, yo me deleité en la alabanza y en la adoración, y espero que cada uno de ustedes se deleite cuando le canta a Dios, porque es un deleite cantarle al Señor, es un deleite adorar a Dios, es un deleite estar en su presencia, es algo inexplicable. La presencia de Dios es algo inagotable, algo que necesitamos todo ser humano, estar conectados con Dios para disfrutar de su presencia y de todo lo que Él es, porque Él es la fuente inagotable. En Isaías capítulo 55, versículo 1 dice, a todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Dice a todos los sedientos. Está hablando de lo mismo. Está hablando de que en Dios tú puedes venir y obtener lo que tú quieres sin dinero. Vienes a comprar, pero tú no tienes que tener dinero, porque aquí no se le cobra a nadie. Cuando venimos aquí a la presencia de Dios, aquí no se te pide que traigas dinero. Aquí a veces nosotros exhortamos en las ofrendas de que es una bendición honrar a Dios con nuestras ofrendas. Pero no es para exigir, no es para pedir, sino que es una exhortación para que entendamos la bendición que es servir a Dios. La bendición que es servirle a nuestro Dios, que es la fuente inagotable. Por eso dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Las aguas es la palabra de Dios que sacia nuestra sed. Y los que no tienen dinero, venir y comprar y comer. Venir y comprar sin dinero vino y leche. Sin precio. Porque el evangelio no es para sacarle provecho. El evangelio se da. El evangelio se da, la palabra se da. Y las personas lo que tienen que hacer es recibirlo, porque tú no necesitas venir con dinero para obtener las bendiciones de Dios. Las bendiciones de Dios no se venden, no se negocian. Entonces lo que tiene que hacer la persona que está necesitada, que está sedienta, venir y recibir la palabra, recibir el mensaje, recibir la salvación sin ningún precio. La salvación no cuesta. Ya Jesucristo pagó el precio en la cruz. Por lo tanto, lo que necesitamos es recibir, creer y recibir
a Jesucristo como nuestro Salvador para nosotros poder saciar la sed y el hambre que tenemos espiritual cada uno de nosotros. Y eso es para todos, no solamente para los hijos de Dios. Para toda persona es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios puede transformar una persona. Puede transformar una persona de que no creía y cuando escucha la palabra de Dios, entonces cree. Porque la palabra de Dios nos abre el entendimiento para entender que Dios lo que quiere es lo mejor para su pueblo, para sus hijos y para este mundo. Pero hay que venir a la fuente. Hay que venir a lo verdadero, que es Jesucristo, la fuente inagotable. Mateo 5 y versículo 6, aquí habla de las bienaventuranzas. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Somos bienaventurados cuando nosotros anhelamos la justicia, porque seremos saciados. Tú eres una persona que te gusta la justicia, eres bienaventurado. Aunque este mundo está lleno de injusticias, aunque este mundo se está perdiendo cada día más por las injusticias, y si nosotros nos gusta la justicia, somos bienaventurados, porque queremos que se haga justicia, y con que tú tengas hambre y sed de justicia, con eso eres bienaventurado. Por tanta injusticia que en este mundo, pero tú haces la diferencia cuando tú dices, esto es injusto y esto debería de corregirse. Las cosas, por ejemplo, las leyes en este mundo, los abortos y todo lo que está en contra de la Biblia, eso es una injusticia. Y si tú tienes hambre y sed de justicia, tú no vas a apoyar a esas leyes, a las leyes que van en contra de la Biblia. Eso es bienaventuranza. Cuando nosotros estamos en contra de lo injusto, somos bienaventurados. Tenemos hambre y sed de que se haga justicia. Y con que nosotros tengamos hambre y sed de que se haga justicia, somos bienaventurados solamente con tener el deseo de que se haga justicia en lo que es injusto. Con eso somos bienaventurados. Así es que estás en el lugar correcto, porque Dios nos está hablando con su palabra. Juan capítulo 4, versículos 13 y 14. Ahí está hablando con la mujer samaritana Jesucristo. Y Jesucristo le respondió a la mujer samaritana algo que le había dicho en el versículo anterior. Aquí Jesucristo respondió y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Porque está hablando la mujer del pozo donde fue a traer el agua. Y Jesucristo le dijo, el que toma de este pozo, del cual tú vienes a sacar el agua todos los días, va a tener sed, porque esta agua que hay aquí en este pozo es momentánea. Y vas a tener que venir a sacar agua constantemente a este pozo. Dice, mas el agua que yo le daré será en él un agua que salte para vida eterna. Jesucristo está hablando de sí mismo, del que cree en él, del que le acepta, ya no va a tener sed, porque él es el agua que sacia la sed. Todos los que venimos a él viene y nos sacia con su agua la sed que nosotros tenemos. Y eso es lo que está hablando aquí en este versículo a la mujer samaritana. Yo soy el agua que sacia la sed, y el que viene a mí siempre va a haber agua que salte para vida eterna dentro de él. Si vamos al capítulo 7, versículo 37 de ese mismo capítulo de Juan, del 37 al 39, ahí también sigue hablando de el agua que es el mismo. Dice, en el último y gran día, porque aquí estaban en una fiesta, dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y el versículo 39 dice, esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyeren en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado.
Ahora tenemos el Espíritu Santo. Es por eso que ahora cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, venimos a Jesucristo, lo aceptamos como nuestro Salvador, entonces ahora el Espíritu Santo en nosotros fluye para vida eterna. El Espíritu Santo es el que está en nosotros fluyendo como ríos de agua viva. Porque ahora el Espíritu Santo ya fue derramado en el aposento alto cuando se juntaron los discípulos a esperar la promesa. Y ahora el Espíritu Santo vino para quedarse. Ahora el Espíritu Santo está entre nosotros. Es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio, como también lo dice ese libro del Evangelio según San Juan. Entonces el Espíritu Santo fluye en nosotros como ríos de agua viva. El Espíritu Santo está en nosotros y fluye y siempre está fluyendo, pero hay que estar conectados a Cristo. Hay que estar conectados a esa fuente inagotable para que el Espíritu Santo que esté en nosotros siga fluyendo como ríos de agua viva que salten para vida eterna dentro de nosotros. Porque para eso vino el Espíritu Santo. Ya vamos a ir terminando, vamos a Apocalipsis capítulo 7, versículos del 15 al 17. Y de ahí vamos a otra cita, ahí mismo en Apocalipsis, para terminar. Apocalipsis 15 del 15 al 17, del 15 al 17, dice el 15. Por esto están delante de Dios y les sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no les será más, no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Aquí está hablando de los que salieron de la gran tribulación. Aquí está hablando algo futuro que va a suceder, porque a este mundo va a venir una tribulación tan grande que cuando la iglesia sea levantada va a haber mucha tribulación, va a haber mucha persecución. Y dice que está hablando de estas personas que salieron de la gran tribulación. Dice que ya no habrá hambre, ya el sol no los va a fatigar, porque ahora ya están en la presencia de Dios. Y Jesucristo es el Cordero que los va a pastorear. Entonces dice que los pastoreará, dice, y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Eso es de los que van a salir de la gran tribulación. Ya van a tener paz porque van a estar en la presencia de Dios, y siempre va a estar fluyendo agua que salte para vida eterna en ellos, porque ya han pasado el sufrimiento, han pasado las hambres, las angustias, las persecuciones. Ahora están en la presencia de Dios por cuanto sufrieron hasta la muerte en la gran tribulación. Así es que todo lo que se sufre en esta vida, Dios tiene recompensa allá en el cielo. Todo lo que pasemos aquí en esta vida, Dios lo va a recompensar allá en el cielo algún día, porque esas son promesas de Dios para nosotros, su iglesia, sus hijos. Por último, vamos a Apocalipsis 22, versículo 17. Ya es al final del libro de Apocalipsis. Y ahí vamos a terminar. Apocalipsis 22, 17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. El espíritu es el Espíritu Santo, y la esposa es la iglesia. La iglesia tiene que estar diciendo siempre al Señor, ven Señor Jesús, ven por tu pueblo, ven por tu iglesia. Nosotros como iglesia le tenemos que decirle, Señor, ven por tu pueblo, porque ya en este mundo ya no se puede vivir con tanta maldad, con tanta corrupción. Entonces la iglesia y el espíritu que está en la iglesia debe de estar diciendo, ven Señor Jesús. Dice, y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Como dije al principio, el agua de vida es la palabra de Dios. Es la salvación. Y no cuesta nada la salvación. Lo único que tenemos que hacer es humillarnos delante de Dios y reconocer que somos pecadores y que Jesucristo pagó el precio en la cruz por nuestros pecados, y que ya no tenemos que ir a un lugar de tormento, porque ya Jesucristo pagó el precio para nosotros ser salvos.
Jesucristo es la fuente inagotable y no nos cuesta nada la salvación, no nos cuesta nada ir a la fuente. Lo único que tenemos que reconocer: he pecado, he ofendido a Dios con mi vida, con mis hechos. Soy un pecador, soy una pecadora y yo necesito arrepentirme. Tengo odio, tengo rencores, tengo resentimientos, tengo decepciones y eso a Dios no le agrada. Entonces tenemos que venir delante de Dios humillados, entendiendo que Dios es santo, y para acercarnos a Él tenemos que reconocer que lo hemos ofendido, y aceptando a Jesucristo como nuestro Salvador, nosotros venimos a tomar del agua que Él da gratuitamente, que es Él mismo en nuestras vidas. ¿Cuántos están saciados con el agua que fluye? ¿Y cuántos no están saciados? ¿Cuántos quieren saciarse más? No te desconectes de esa agua, de la fuente de Jesucristo. No te desconectes de Jesucristo. Pero si aquí hay alguien que no está conectado a la fuente, que está desconectado y que está conectado a otras fuentes que no es Jesucristo, esa es la hora en la cual yo te hago el llamado para que tú vengas a la fuente, que vengas a Jesucristo, para que pruebes el agua que puede saciar la sed que tú has tenido toda una vida, y que el Señor te puede dar ahora la salvación para que ya no tengas más sed de la que tú tienes de este mundo, porque este mundo ofrece mucho, pero Jesucristo ofrece la vida eterna, y esa vida eterna solamente Dios la puede dar por medio de Jesucristo. Yo te voy a pedir que te pongas de pie y que pasen al altar los adoradores. Y si hay alguien que está en esa condición, si hay alguien que se ha desconectado de la fuente, yo le invito para que pase a conectarse delante de Dios, a la fuente verdadera, para que el Señor siga saciando esa sed que tenemos en nuestro interior. Si tú estás conectado, sigue conectado. Sigue bebiendo de esa fuente, de esa agua. Pero si hay alguien aquí que no tiene la salvación, ¿cómo se obtiene la salvación? Reconociendo que hemos ofendido a Dios, reconociendo que hemos pecado, reconociendo que Él es santo y que necesito ser salvo por medio de Jesucristo. Mientras está este canto, incline su rostro, y si alguien quiere pasar a recibir a Jesucristo, yo hago el llamado para que así usted, al pasar, usted solamente tiene que decir: Señor, perdóname, he pecado, te he ofendido, necesito ser salvo, necesito que tú vengas a mí y que tú me limpies de todo pecado, porque tú dices que viniendo a ti ya no tendré hambre, creyendo en ti ya no tendré sed. Por eso vengo delante de ti, Señor, pidiéndote perdón y pidiéndote que me limpies, y te acepto como mi Salvador. Gracias, Señor, porque tú eres mi Salvador y tú eres la fuente inagotable. Eso es lo que tenemos que hacer en oración, y ya automáticamente ya eres hijo de Dios, aceptándolo como tu Salvador y como tu Señor. Pero si todo está bien contigo, dale gracias a Dios ahí donde estás. Si tú estás bien delante de Dios, si estás conectado, conectada a Jesucristo, solamente dale gracias. Gracias por su palabra, gracias por el mensaje, y adora a Dios con nosotros con este canto. Adoramos a Dios. Ahí donde usted está, adore a Dios. Gracias, Señor. Desde el trono de mi Dios, desde el trono de mi Dios, desde el trono de mi Dios, fluye un río. Desde el trono de mi Dios, desde el trono de mi Dios, desde el trono de mi Dios, fluye un río. Mi alma tiene sed, mi alma tiene sed, mi alma tiene sed solo de ti, Señor. Mi alma tiene sed, mi alma tiene sed,
Señor, desde el trono de mi Dios, desde el trono de mi Dios, desde el trono de mi Dios, fluye un río. Desde el trono de mi Dios, desde el trono de mi Dios, desde el trono de mi Dios, fluye un río. Y mi alma tiene sed, mi alma tiene sed, mi alma tiene sed solo de ti, Señor. Mi alma tiene sed, mi alma tiene sed, mi alma tiene sed solo de ti, Señor. Sí, Señor. Tenemos sed de ti, Señor amado. Que siempre fluya esa agua en nuestro interior, Señor, como dice la Escritura, con tu Espíritu Santo, Señor. Que siempre tengamos sed de ti, Señor. Que nunca digamos, ya estoy saciado, ya no necesito más esa agua, sino que siempre estemos, Señor, necesitando esa agua que salta para vida eterna. Que siempre estemos conectados a esta fuente que salta para vida eterna. Esta agua que sacia nuestra sed, Señor. Que tu Espíritu Santo nos motive constantemente, Señor, para seguir bebiendo del agua que solamente tú das, Señor. Ayúdanos con tu Espíritu Santo, Padre. Ayúdanos, Señor, día con día, Padre Santo, que podamos, Señor amado, ser saciados con el agua que purifica, Señor, que santifica, Señor, nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor. Así como está de pie, vamos a orar por la recuperación del hermano Luis Guerra, que dice la hermana Brenda que el viernes tuvo una cirugía, y vamos a orar para que el Señor ponga su mano y que pronto salga que pronto se recupere de la cirugía que le acaban de hacer el viernes. Vamos a orar y así para despedirnos a nuestros hogares. Padre Santo, Padre bueno, Señor, en estos momentos te presentamos al hermano Luis Guerra, Señor. Sabemos, Padre Santo, que Él es tu Hijo, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, Padre Santo, que en esa cama donde Él está, en ese hospital, Señor, donde le acaban de hacer la cirugía, Señor, que tú estés obrando, Señor, para que rápido salga, Señor, de la recuperación, Señor, que sea pronta, Señor amado, para que Él pronto salga, Señor, de esta situación, Señor amado, porque tú eres, Señor amado, el que sustenta todas las cosas, Señor. Dale, Padre Santo, la salud que Él necesita, Señor, en este momento, Señor, de aflicción, Padre. Te pedimos que pongas tu mano sanadora en esa herida, Padre, para que pronto sane y que así podamos, Señor amado, tenerlo de nuevo aquí con nosotros en tu casa, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús, obra milagrosamente en su vida, en su salud, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. También quiero recordarles que el próximo sábado es servicio de jóvenes. Va a ser un día especial porque va a ser el último servicio de jóvenes del año, y también vamos a tener una cena ese día para así festejar de que un año más, ¿verdad?, se va y los jóvenes están en victoria, y esperamos el próximo año que sigan en victoria y que sigamos hacia adelante. Así es que el próximo sábado no falten, porque aquí va a ser una fiesta en honor, ¿verdad?, a los jóvenes que se han esforzado todo este tiempo. Así es que ese es el anuncio que quería darles también. Bueno, vamos a despedirnos a nuestros hogares y así nos vamos en paz. Padre Santo, Padre bueno, nos despedimos no de tu presencia, sino de este lugar, dándote gracias por tu palabra, por tu Espíritu Santo, Señor, que es el Maestro por excelencia, Señor, y que podamos, Señor, llegar a nuestros hogares ahora que vamos a salir de este lugar sin ningún problema. Padre, quita todo obstáculo, todo peligro, Señor, y que tú, Señor, guarde nuestros vehículos en el camino, en la carretera, Señor, yendo a nuestros hogares. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Llévanos con bien. Gracias. Amén y amén.